Buenas noches. Em, eh, Bienvenidos todos. Es para mí un gusto poder presentar este tema que siempre creo que nos llama la atención en la ventilación mecánica. Siempre hay ciertos aspectos bueno, que nos atraen, algunas modalidades que aparecen nuevas. Una de estas que no es tan nueva, que es el B-Level. Trataré de comentar exactamente qué tenemos en relación a esta modalidad ventilatoria. La hemos estado ocupando en los últimos meses en diversos equipos de ventilación mecánica. Creo que hemos aprendido y hemos tomado experiencia de este tiempo en relación a varios padecimientos, pero tal vez uno de ellos, el más complicado de todos, es este padecimiento del cual vemos en todas nuestras unidades de cuidados intensivos. Parte de este conocimiento lo hemos desarrollado tanto en el Hospital ABC como en el Hospital Juárez de México, y pues bueno, diversos ventiladores hemos estado utilizando. La siguiente, por favor. Bueno, esta modalidad ventilatoria, también conocida como APRB, de las siglas en inglés, que comentaré posteriormente, lo enfocaré a diversos aspectos, pero uno de ellos como una modalidad de reclutamiento, porque finalmente eso es lo que tratamos de buscar en los pacientes que tienen un problema de mucha inflamación pulmonar, mucha lesión, y que necesitamos entonces abrir alvéolos. Y entonces esta podría ser una estrategia que, como veremos, desde el punto de vista teórico parece ser interesante, y bueno, la parte práctica también tiene otro aspecto. Entonces, la ventilación con liberación de presión de la vía aérea, también conocida como APRB, diversos ventiladores hemos utilizado, por ejemplo el Evita, la ventiladora BEA que hemos estado utilizando también, o con el ventilador 840, y parte de lo que comentaré está en relación a esto, a esta curva que estaremos viendo frecuentemente, que es una curva en la cual estamos viendo más tiempo una presión alta, y de repente cae la presión y aparece un tiempo más corto para que esta presión desaparezca. Esto es de lo cual estaré comentando. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Brevemente comentaré en esta primera imagen. Esta es una curva de tiempo-presión, y entonces lo que sucede es de que cuando estemos ventilando al paciente, nosotros vamos a elevar la presión de la vía aérea a un nivel determinado, y después vamos a bajar la presión de la vía aérea en otro momento más, y después obviamente vendrá otra vez la elevación de la presión de la vía aérea. Esto tiene entonces dos fases en esta modalidad ventilatoria conocida como APRB, que es una fase inspiratoria y una fase que se conoce como de liberación. Más adelante, por ejemplo, aparece el término de liberar CO2 o liberar ventilación. No se refiere a liberar ventilación hacia el interior de los pulmones por parte de un equipo de ventilación mecánica, como cuando leemos ventilación mecánica, sino se le refiere a liberar la presión o el volumen que se encuentra dentro de los pulmones, y entonces por eso toma el término de liberación. Entonces aparecen otros términos más. Aquí, durante este tiempo en el cual la presión se encuentra alta, se conoce como una presión alta o presión high, y esta otra más, adelante, y esta otra más es la presión low o la presión baja. Lo ponemos así porque, bueno, la literatura así es como está apareciendo. Ahora, esta presión alta permanece un tiempo alta, entonces por eso también debe de tener un tiempo high, y permanece también esta presión baja también un determinado tiempo, y por eso se conoce como tiempo low. Esto es lo que vamos a estar haciendo con esta modalidad ventilatoria. Es interesante realmente estar viendo esa parte fisiológica de lo que desarrollamos con esta modalidad. Yo creo que a lo largo de estos minutos pueden surgir varias dudas, y de verdad en lo que podamos resolver con todo gusto. La siguiente, por favor. Ahora, aquí aparece algo interesante, porque aquí vuelve nuevamente a PRB y vemos otra vez una curva de presión contra tiempo. Y entonces vemos ahora que la parte de presión alta ya se prolongó más, y tenemos una presión high ahora con un tiempo high mucho más prolongado todavía. Es decir, esta fase inspiratoria se prolongó más. ¿Y qué sucede entonces con la parte de la presión baja? Esta se acorta, se tiene que acortar, y esta fase que se conoce como de liberación tiene un tiempo más corto entonces.
tanto en la previa como en esta imagen, observamos cómo cuando tenemos al paciente en una presión alta, aparecen estas ondas que se encuentran aquí. Estas ondas que no se ven esta, pero ahorita veremos la previa. Estas ondas que están aquí es ventilación espontánea. El paciente está respirando de manera espontánea a lo largo de la presión alta que nosotros estamos manejando. Entonces, si me pasa la previa, por favor, nosotros vemos en esta previa cómo el paciente está respirando en la presión alta, pero también está respirando en la presión baja. Esto es algo muy interesante, porque entonces tendríamos una modalidad ventilatoria en donde mi paciente lo estoy teniendo con presión alta, le estoy dando mucha presión para poder abrir alvéolos, pero también le estoy permitiendo poder respirar. La ventilación espontánea tal vez es la parte que debemos explotar más importante de esto, y entonces comentaré más adelante lo valioso que es estas respiraciones espontáneas en este tipo de modalidad. La siguiente, y la siguiente por favor. Entonces, ¿qué es el APRB? Y así lo comentaré ahorita, pero sin embargo después comentaré todos los nombres que llega a tener APRB. Es una ventilación espontánea entonces, ya lo vimos en la curva, mientras el paciente recibe un CPAP. ¿Por qué CPAP? Porque es una presión positiva continua de la vía aérea alta y de repente cae la presión. Luego entonces así se define como una presión positiva en CPAP y de repente entonces ahí en ese momento estoy teniendo también ventilación espontánea. Es un modo ventilatorio propuesto por estos autores en el año de 1987 y lo hicieron en modelos caninos con lesión pulmonar aguda. Luego entonces estamos orientados hacia esa patología exactamente que nosotros estamos viendo. Y los estudios precisamente más importantes están en lesión pulmonar aguda, SIRPA, en lo cual algo importante, se ve que tiene la capacidad de reducir la sedación en estos pacientes. Es decir, puedo darle mucha presión a mi paciente y ya no hay necesidad de tenerlo tan dormido, de tenerlo tan sedado o relajado, porque de repente estoy viendo que el paciente tiene asincronía. Eso nos ha pasado a todos, que de repente el paciente empieza a respirar y lo que hacemos inmediatamente es sedarlo o relajarlo para que desaparezca totalmente todo el estímulo respiratorio. Y hasta eso lo hemos estado haciendo, recientemente. Nos acordaremos de algún paciente determinado en donde estamos viendo la sincronía y no nos gusta ver la sincronía. Lo que entonces queremos hacer es administrarle sedante para que desaparezca esa respiración espontánea que el paciente tiene. Pero veremos lo valioso que es esta respiración espontánea. Entonces, tiene utilidad en politraumatismo sin lesión pulmonar aguda, otros problemas más en los cuales se ha utilizado esta modalidad ventilatoria. Es comercializado en diferentes equipos de ventilación mecánica, Puritan Bennett 840, los Servos IS, los Evitas de Drager XL, los Avea de Bayasis o los Galileo de Hamilton. Ahí es donde podemos utilizar esta modalidad ventilatoria y tienen cada uno de ellos aspectos interesantes. Entonces, es un modo de ventilación espontánea y están limitados por presión, porque ya vimos que tiene un límite de presión nada más. Por eso entonces es definido así, limitado por presión y además ciclado por tiempo, porque es precisamente en donde nosotros programamos para que se vaya presentando la respiración en determinado momento, por eso entonces es ciclado por tiempo. Esta es su característica en especial de este tipo de modalidad. La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué otros nombres tiene APRB? Bueno, por ejemplo, en los ventiladores Evita tiene el nombre de BiPAP. Este BiPAP en relación a una ventilación con presión de la vía aérea positiva bifásica, y entonces por eso le aparecen como BiPAP. Sin embargo, no confundirlo con el BiPAP que tenemos en el Respironix, que se abrevia de esta forma. BiPAP es un nombre comercial, fue definido como tal, entonces este es algo diferente totalmente al BiPAP que tenemos en Evita. En los Servos, por ejemplo, se conoce como Vivent. En los Puritan Bennett aparece como Bilevel y es el hecho de que, bueno, lo ocupemos así. De hecho, en los Puritan Bennett aparece no como presión high y presión low, sino aparece como PIP high y PIP low, y cuando de repente vemos como que tengo un PIP alto y un PIP bajo, no, la situación es de que es una presión alta y una presión baja. Finalmente quien hizo el ventilador le puso un nombre diferente, pero sigue siendo lo mismo, una presión alta y una presión baja. Tal vez el ver este tema implica el hecho de tratar nuevamente de todos esos términos, volver a regresar a lo que es más sencillo. Esta modalidad es una modalidad sencilla e interesante porque nos permite hacer varios ajustes de acuerdo a cómo se encuentra el paciente. Por ejemplo, en Avea nosotros lo vemos como una ventilación bifásica, o en Hamilton lo ponen como Duopap.
Algo interesante que tienen todos estos ventiladores o estos equipos es que utilizan una válvula de exhalación activa, lo que permite que cuando el paciente se encuentre en presión alta pueda estar respirando de manera activa o de manera también en la presión baja. Entonces, esto es APRB o el nombre que ustedes quisieran definirle en el equipo que estén utilizando. Finalmente, es lo mismo. Y entonces, ¿qué pasa? Algunas características de esta ventilación se encuentran aquí. El tiempo high es una estrategia utilizada para mejorar la oxigenación. Entonces, lo quiero tener en presión alta para entonces estar mejorando ese intercambio de gases, oxigenación de manera directa. Ahorita veremos cómo. La válvula de exhalación activa permite la respiración espontánea en cualquier parte del ciclo. Es una de sus características. El paciente controla el tiempo de su respiración espontánea y es independiente la presión high o la presión low. Es decir, yo programo cuánto va a durar la presión high y cuánto va a durar la presión low. Sin embargo, en algunos equipos, como por ejemplo Puritan Bennett, el 840, eso no se regula de manera independiente, sino lo hago a través de la relación IE. Y entonces, si quiero tener una relación IE, por ejemplo, de 8:1, 9:1, significará que estoy exactamente haciendo la inspiración más larga que la expiración. Entonces, es de los pocos ventiladores en donde no es independiente esa regulación de la presión alta o la presión baja. Ahora, nos recordamos que la presión estaba alta, en una presión alta, y de repente se libera la presión o el volumen para que pueda salir de la vía aérea. Ese volumen nos permite retirar el CO2 del paciente. Este volumen liberado va a ser dependiente entonces de la distensibilidad, de la resistencia y el tiempo que permanezca la presión baja. Si nosotros permanecemos poco tiempo la presión baja, seguramente el paciente puede empezar a retener más CO2. Alargamos la presión y el paciente tiene una mejor distensibilidad y la resistencia es muy pobre, pues va a salir más fácilmente el CO2 y entonces tal vez no necesite tener la presión baja tanto tiempo, seguramente va a ser un poco menos de tiempo. Al igual que en modos convencionales, la presión meseta y el volumen corriente altos deben de ser evitados. ¿Por qué? Porque cuando programamos este modo ventilatorio nos vamos a encontrar en ocasiones que se liberan grandes cantidades de volumen. Podemos llegar a tener un paciente que tenía 400 mililitros y al programar este modo ventilatorio poder estar haciendo 700, 800 mililitros. Entonces debemos de tener cuidado con esta presión. La controversia es el hecho de que si podemos estar utilizando volúmenes corrientes bajos cuando la presión meseta es controlada. Es decir, voy a tener una presión... Voy a tener una presión meseta, por ejemplo, de 25. De 25 la voy a controlar. Ahí se va a quedar esa presión meseta. Lo interesante, no va a estar alta. Lo interesante va a ser saber si realmente con esa presión controlada meseta, el hecho de que yo tenga volúmenes corrientes a lo mejor más altos, no genero tanta lesión pulmonar. Todos sabemos que debemos ocupar volúmenes corrientes bajos, con presión meseta controlada. Entonces, esto es algo interesante también que se puede explorar en este tipo de ventilación mecánica. Esta no es nueva, esta ventilación entonces, es una ventilación de muchos años. La Puritan Bennett traía esto tal vez hace más de 10 años, sin embargo quedó tal vez algo olvidado. Las respiraciones espontáneas pueden ser, además, las podemos soportar por presión, es decir, aparecieron esas ventilaciones en la parte baja, ¿se acuerdan de la presión? Unas respiraciones espontáneas, podemos a esas ventilaciones espontáneas aplicarles presión soporte y entonces se genera más volumen corriente todavía. ¿Cuál va a ser el determinante más importante entonces para saber si mi paciente se está ventilando de manera adecuada? Va a ser la ventilación minuto. Yo no voy a estar viendo tanto la ventilación, el volumen corriente, porque va a estar variando mucho. De repente voy a tener 600, 400, 500, y cuando vea las curvas, como lo voy a presentar posteriormente, de presión o de volumen de un paciente como tal, son curvas muy feas a veces en ocasiones. Y decimos, ¿qué es esto? La verdad es que el paciente está asincrónico totalmente. Lo que pasa es de que el paciente estamos respetando sus respiraciones espontáneas, y lo que estamos tratando de preservar es el volumen minuto. Es sobre el volumen minuto sobre el que nos vamos a estar yendo para y estar verificando que todo se encuentre bien. Como en CPAP convencional, la presión soporte va a aumentar la presión baja, entonces nos va a generar más volúmenes corrientes. ¿Qué pasa, sin embargo, con las respiraciones espontáneas que aparezcan en la parte alta de la curva, en la presión alta? Bueno, aunque yo de presión soporte esas respiraciones espontáneas, usualmente no me van a generar más presión,
no podrían hacerlo porque es una ventilación limitada por presión, de lo contrario me estaría generando más problemas. Entonces, algunos equipos de ventilación mecánica, aun cuando yo le aplique más presión soporte, la presión high no va a exceder en más de 1.5 centímetros de agua, aun cuando le ponga mucha ventilación con presión soporte. Es decir, aparece una respiración espontánea, estaba generándose tal vez una meseta de 25 y va a llegar hasta 26.5, no más. La diferencia de la presión soporte, así como en modos ventilatorios no invasivos, es la diferencia de lo que hay entre una presión alta y una presión baja, una presión high y una presión low. Esa es la diferencia, esa es realmente la presión soporte. La curva algo muy interesante, en APRB también podemos estar monitorizando la curva de volumen-presión. Es algo interesante ver una curva de volumen-presión en esto. Es importante porque se acuerdan que la presión high es de mucho tiempo, entonces vamos a ver cómo la curva de volumen-presión se va a estar construyendo de manera lenta, así como nosotros queremos construir una curva de volumen-presión a bajo flujo, a baja frecuencia respiratoria, y entonces estamos viendo esa construcción de esa curva. Entonces, esta curva de volumen-presión en algunos lugares lo han utilizado como una guía para saber cuánta presión inicial le vamos a dar en APRB. Más adelante les voy a comentar de manera particular cómo calculamos nosotros seleccionar la mejor ventilación en APRB, y es sencilla realmente, y cuando uno empieza a utilizarla, empieza a descubrir muchos aspectos interesantes que nos permiten ventilar bien a un paciente. Se ha utilizado también en destete, aquí lo hemos ocupado en algunos momentos, sin embargo yo les podría decir a algunos pacientes muy bien, se ve interesante en retiro de ventilación mecánica, en otros no muy bien. Yo particularmente diría, no, prefiero utilizar presión soporte, no voy a dejar a un paciente en APRB. APRB no sirve para todo ni para todos los pacientes, sirve para exactamente algunos pacientes muy particulares. Entonces no recomendaría en este momento estar utilizando en el retiro de ventilación mecánica. La siguiente. Esto es las curvas que vemos cuando ponemos a un paciente en ventilación con APRB. Esta curva que se encuentra aquí es la presión, una curva de presión-tiempo. Y entonces lo que observamos es precisamente lo que había comentado. La presión se eleva y después se libera la presión y el volumen y cae entonces a un nivel. Aquí muy cercano a cero, probablemente 3, 4 de presión o muy cercano a cero. Y nuevamente se vuelve a elevar. Durante todas estas elevaciones de las presiones, el paciente puede seguir respirando espontáneamente. Aquí no se ven tanto porque el tiempo es muy corto. ¿Qué pasa con el volumen? Esta es la curva de volumen-presión. Fíjense, el volumen empieza a entrar a la vía del paciente. Se mantiene durante todo el tiempo en el paciente, aparecen las ventilaciones espontáneas y después se libera el volumen nuevamente para quedarse prácticamente en cero y luego nuevamente volver a comenzar. Cero a partir de una basal. ¿Cómo se programó esta ventilación con APRB, bilevel o el término que quieran agregarle? Esto tenía una frecuencia respiratoria de 10, tenía un PIP, así aparece en el 840 como PIP high, es una presión alta únicamente, es de 30 centímetros de agua, es decir, llegaba hasta 30 centímetros de agua. ¿Cuánto duraba este tiempo, la relación tiempo high, tiempo low? 9:1, en este caso le pusieron. 9 veces dura esto por solamente una parte de liberación. Luego entonces, luego además le agregaron presión soporte de 10. Si hubiera habido aquí respiraciones espontáneas, estas hubieran sido apoyadas y hubieran llegado a 10 centímetros de agua. Estas en cambio nunca fueron apoyadas porque están en la parte alta de la curva de ventilación. Le ponen una sensibilidad, una presión inspirada y PIP low. Ellos no le pusieron nada, le dejaron cero de presión baja. Posteriormente les comentaré exactamente nosotros cómo le hacemos para poder seleccionar el mejor método, ¿no? La siguiente. Esta es una respiración con APRB, y cuando vemos esto decimos, bueno, esto es totalmente asincrónico, pero se ve interesante cuando lo analizamos, porque realmente aquí tenemos la curva de presión y tiempo. Aquí está la presión inspiratoria, el paciente está en presión alta y luego en presión baja, y otra vez en presión alta, presión baja. Esta es la curva de presión. Sin embargo, ¿qué estuvo pasando durante este tiempo? Bueno, aquí está la curva de flujo. La curva de flujo, fíjense nada más, aquí se elevó la presión alta. Esta curva de flujo que se encuentra aquí es la curva de flujo para esta ventilación. Esta curva de flujo, si se dan cuenta, es un flujo desacelerado.
es algo interesante porque solo el flujo desacelerado lo que nos permite no elevar tanta presión de la vía aérea. Y aquí está el flujo desacelerado. Esta que está aquí es cuando se libera la presión y se ve como el flujo cae totalmente. Y estas otras que están aquí son respiraciones espontáneas, que fueron apoyadas por algo de presión soporte que se le dio al paciente. Aquí está el volumen inicial con la presión high, una ventilación que fue apoyada con presión soporte y generó un poco más de volumen. Aquí está esto no ocurre de manera usual, usualmente no ocurre unas curvas tan horribles como esta, pero se puede llegar a presentar. Yo les había comentado que la presión no cambia mucho, fíjense cómo no cambia mucho la presión. Sin embargo, en este caso, en un paciente que tuvo una respiración espontánea, como se ve aquí, sí le elevó con presión soporte, pudo generar 400 más de mililitros de volumen corriente a esta respiración espontánea. Si fuera un paciente con CIRPA muy grave y nosotros habíamos calculado que solamente le íbamos a dar 500 mililitros de volumen corriente, esa presión soporte nos iba a estar generando 400 mililitros más y entonces nos iba a llevar a 900 mililitros. Eso está en contra totalmente de lo que conocemos para la ventilación en pacientes con este tipo de problemas. ¿Cómo se soluciona esto? Pues no le doy presión soporte, nada más le doy con presión high y presión low y permito la respiración espontánea del paciente, que es importante. La siguiente. Entonces, hay algunas cosas interesantes al APRB. Esto se ha estudiado en algunos trabajos. Por ejemplo, efectos sistémicos. Hay una disminución en la presión intratorácica en respiración espontánea, es decir, menos presión intratorácica va a existir. Esto es importante, muy importante, porque nos va a generar menos trastorno cardiovascular. No se han descrito efectos cardiovasculares en APRB, sin embargo, sí ha habido efectos positivos. Esta gente, el doctor Putensen, que lo escuchamos en Berlín recientemente en el Congreso Europeo, la verdad a mí me dejó sorprendido su última sesión de ventilación espontánea en CIRPA, y de hecho se ha escrito mucho ya de ventilación espontánea, cuando tal vez hace algunos años nos podríamos preguntar, ¿cómo que ventilación espontánea en este tipo de pacientes? Pues sí se puede, y cuando se presenta la fisiología de lo que puede ocurrir en estos pacientes, la verdad que es sorprendente. Pues él en su estudio, en 24 pacientes con este problema tan importante, documenta que al ponerlos en APRB es capaz de incrementar el volumen diastólico final del ventrículo derecho. Algo importante, porque de eso depende el gasto cardíaco, y por eso entonces el índice cardíaco se iba a incrementar y además iba a existir mejoría en la oxigenación. Algo importante, quisiéramos que todas las modalidades ventilatorias que utilizamos, en donde estamos utilizando más PIB, incrementando más PIB, nos pueda llegar a generar esto. Sin embargo, pues bueno, creo que es algo muy importante. Lo que sí es tal vez más o menos generalizado es que no se describen efectos cardiovasculares de esta modalidad ventilatoria bien programada. Se ha documentado además incremento en el flujo sanguíneo renal y en la filtración glomerular en forma significativa. También se ha observado incremento en el flujo sanguíneo de la mucosa del estómago, intestino delgado y intestino grueso. Probablemente por todos esos cambios que se dan a nivel torácicos, o tal vez frecuentemente a nivel del gasto cardíaco. Por ser un modo de volumen variable, existe entonces el riesgo de dar excesivo volumen corriente. Esas son parte de las limitaciones de APRB, al igual que en otros modos ventilatorios, se puede generar una presión transpulmonar excesiva, también causando sobredistensión y lesión pulmonar. Entonces, bueno, eso lo vemos en cualquier modo ventilatorio. Entonces aquí vemos APRB, un modo tradicional, por ejemplo, en un paciente que tiene SIMB, en una curva también de presión y tiempo, en donde vemos la ventilación que es apoyada, y en unas ventilaciones, 3 respiraciones espontáneas que no fueron apoyadas, otra que sí es apoyada por volumen y 3 más que no. Esto es lo usual que tenemos en ventilación con SIMB, una ventilación que no utilizamos frecuentemente. Y cuando nosotros introducimos este término, vemos el término de presión media de la vía aérea, vemos que realmente su presión media de la vía aérea es baja. Lo interesante de APRB o de estas modalidades ventilatorias es que tiene la capacidad de incrementar la presión media de la vía aérea. Y es que es aquí en donde vemos esta curva en APRB, vemos cómo al tener más tiempo en presión el paciente, en presión high y luego menos en presión low, la presión media de la vía aérea se incrementa. Esto es un aspecto interesante. La siguiente. Y es que
las metas primarias de lo que nosotros queremos en ventilar a un paciente con este tipo de problemas es mejorar la oxigenación con la presión media de la vía aérea, con este método de ventilación y aumento de la ventilación, eliminando el CO2 a través de la liberación de volumen y del reclutamiento que ya teníamos. Al liberarlo, podemos permitir también la ventilación de los pacientes. Son las metas primarias con esto. Ahora, ¿cuáles son los fundamentos del incrementar la presión media de la vía aérea y que el paciente pueda tener mejor oxigenación? Bueno, estos dos artículos que son de Marini y que realmente cuando uno los busca, me tocó revisarlos, créanme que no los puede uno leer de manera completa, son artículos muy pesados realmente, bueno, particularmente creo que sí, son los aspectos fisiológicos y matemáticos de lo que es la presión media de la vía aérea, y entonces aparecen algunas cosas interesantes, realmente sí, vale la pena revisarlos, son dos partes que fueron publicadas en el Critical Care en el año de 1992, son los fundamentos de por qué mejorar la oxigenación incrementando la presión media de la vía aérea, la siguiente. Y entonces Marini lo que escribe es que la presión media de la vía aérea es la determinante primaria de la oxigenación durante la ventilación mecánica. Siempre nos preguntamos cuando tenemos a un paciente con ventilación mecánica, ¿qué medimos más? Presión meseta. No queremos pasar de presión meseta, pero la presión meseta realmente lo que nos está determinando únicamente es no generar más lesión, pero realmente ¿qué me está determinando que puedo estar oxigenando mejor a mi paciente? Eso es la presión media de la vía aérea. Y en ocasiones, o frecuentemente, no la estamos determinando. Medimos presión pico, presión meseta, presión plató. Nos hacemos expertos en ello, pero la presión media de la vía aérea la empezamos a dejar. Vean esta curva que aparece en este artículo. La oxigenación empieza a incrementar progresivamente a medida que la presión media de la vía aérea también empieza a incrementar. Sin embargo, llega un momento en el que, aun cuando incremente más la presión media de la vía aérea, mi oxigenación ya no va a incrementar. Pero sí puede tener también efectos deleterios. Mi presión media de la vía aérea se puede incrementar mucho más y entonces la oxigenación empieza a disminuir, porque también es el determinante importante de los efectos cardiovasculares y del intercambio de gases que sucede a nivel pulmonar. Entonces, un artículo muy interesante. Esto es en relación a estos modos ventilatorios que estamos viendo, y veré, el primero es modo controlado por volumen. Aquí que vemos lo que estamos acostumbrados, no tenemos PIP, vemos cómo se incrementa la presión y el volumen, luego viene la expiración, eso es lo que normalmente vemos en un paciente que no tiene PIP. Aquí vemos un modo controlado por volumen y le agregamos un poco de PIP y entonces aparece el incremento y luego el descenso, no llega a la línea basal porque siempre hay una presión dentro de la vía aérea del paciente. Entonces una presión alta y una presión baja. Esto es lo que vemos en una curva de paciente que tiene ventilación controlada por volumen y con PIP. Luego un modo limitado por presión, el cual tiene un poco de autoflujo, entonces también existe una presión alta y un poco de presión dentro de la vía aérea por ese flujo que le estamos dando. Y luego otra más, una ventilación que a algunas gentes lo ocupamos, nos gusta esta ventilación, es la ventilación con relación inversa. No la ocupamos frecuentemente. Anteriormente, recuerdo tal vez hace unos 8 o 10 años, casi a todos los pacientes que teníamos con CIRPA, prácticamente a todos los metíamos a BRI. Sin embargo, bueno, el tiempo nos dio la experiencia de que no era así. Había ciertos pacientes los cuales tenían que entrar a este modo ventilatorio. ¿Qué hacíamos con relación inversa? Al paciente le llevábamos la inspiración, duraba mucho tiempo la inspiración y luego venía la expiración. Inspiración, expiración. ¿Qué hacíamos aquí? Era un modo de ventilación controlado por presión, pero también lo hacíamos con volumen y bajábamos el flujo mucho para que el tiempo se pudiera cortar y la inspiración se pudiera alargar muchísimo. Lo hacíamos de formas diferentes. Nos hicimos expertos en BRI con diferentes formas de ventilación mecánica. ¿Qué teníamos que hacer más? Dormir al paciente de manera extrema, sedarlo, paralizarlo, ponerle relajante de manera muy importante. Eso era lo que hacíamos con BRI. Sin embargo, esta curva se parece mucho a esta curva que está aquí abajo, APRB, en donde el paciente puede tener lo mismo, un tiempo alto y un tiempo bajo, pero con respiración espontánea, y no necesito estarlo relajando de manera importante. Luego entonces nos quedamos pensando, ¿qué pacientes son los que podrían necesitar esta ventilación mecánica? Aquellos que tienen mucha lesión pulmonar, aquellos a los cuales ya no puedo estarlo sedando ni relajando, pues mejor le permito respirar, lo tengo dormido, pero estoy respetando su respiración espontánea. Entonces, esto es lo que sucede, pero además vemos algo más. ¿Cuál es el determinante o cómo se mide la presión de la vía aérea? ¿Qué es lo que realmente determina la presión de la vía aérea? Es el área de la curva
que se encuentra debajo de esta curva. Esto que está aquí, cuando se calcula de una integral que aparece muy bien en el artículo es decir, debe haber un tiempo menor y un tiempo alto, entonces se aparece un área de esta curva, esa es la presión media de la vía aérea. Cuando nosotros nos quedamos pensando y decimos que si la presión media de la vía aérea es el determinante más importante para mejorar la oxigenación, esta que está aquí tiene más área y entonces debe de tener más presión media de la vía aérea. Esta más y esta más todavía la relación inversa, por eso la ocupábamos en parte. Y esta igual también tiene más presión media de la vía aérea. Es el fundamento de entonces estar utilizando APRB como una modalidad también alterna. La siguiente. Aquí tenemos además el incremento de la capacidad residual funcional, una pregunta que siempre nos hacían de examen, que una de las capacidades que se modifican cuando agregamos PIP, capacidad residual funcional. Aquí está la presión media de la vía aérea de 10 en esta modalidad de ventilación controlada por presión y una curva de presión-tiempo, no tiene nada de PIP. Cuando le damos PIP de 10, empezamos a incrementar la presión media de la vía aérea, pero la capacidad residual funcional se incrementa en 185 mililitros en este estudio. Y cuando le damos 25 de PIP, que casi no lo hacemos, incrementamos hasta 420 mililitros la capacidad residual funcional. ¿Y para qué sirve la capacidad residual funcional? Para mantener alvéolos abiertos, para evitar el colapso alveolar. Luego entonces es una forma importante de poder reclutar más alvéolos. Esto sucede en PIB de 5, PIB de 10, PIB de 15 centímetros de agua y cómo se empieza a incrementar la capacidad residual funcional en mililitros también. La siguiente. Esta es el incremento en la presión de la vía aérea, nos da como fundamento entonces mejoría en la oxigenación a través del reclutamiento, y el reclutamiento alveolar incrementa la capacidad residual funcional y nos puede llevar tal vez a un paciente a tener una mejoría pulmonar. La ventilación con eliminación de CO2, bueno, la liberación del volumen ventilatorio, esta parte, lo que está aquí, es lo que nos permite entonces estar eliminando el CO2. La siguiente. ¿Cómo definimos de otra forma las características de APRB? Es un CPAP con fase de liberación intermitente, controlada por presión, ciclada por tiempo, modo disparado por tiempo, tiene un flujo de gas desacelerado importante, un tiempo largo en presión alta que puede llegar a ser hasta de 4 segundos, el tiempo high, un tiempo de corto en presión baja que puede llegar a ser hasta de 0.5 segundos a 1 segundo. Usualmente cuando lo aplicamos, lo que utilizamos llega a ser de 4 a 1, 3 a 1, es la forma en que estamos utilizando esto. Ajuste independiente de presión alta y presión baja, permite respiraciones espontáneas en todo el ciclo respiratorio. La siguiente. Esto es el APRB, en el trazo superior observamos la onda de presión de la vía aérea, caracterizado por una presión alta también, facilitando el reclutamiento por tener mucha presión media de la vía aérea, y aquí abajo lo que vemos es la curva de flujo. Esto que está aquí es el flujo desacelerado que tenemos al entrar presión a la vía aérea del paciente, ese flujo desacelerado y luego su flujo que viene en la parte expiratoria. Sin embargo, todas estas que están aquí de forma sinusoidal son las respiraciones espontáneas que el paciente sigue teniendo. La siguiente. Aquí vemos la comparación de la curva de presión de la vía aérea con APRB y vemos en el fondo en gris cómo se encuentra la ventilación controlada por presión con una presión pico y una meseta, y aquí en azul vemos APRB. Si nos damos cuenta, ¿cómo medimos usualmente la meseta en una ventilación controlada por presión? Pues bueno, detenemos la inspiración un momento y ahí medimos. En APRB, ¿dónde está la meseta? Todo esto es la meseta, es una meseta muy grande. Luego entonces la meseta la estamos controlando, nosotros la estamos fijando, decimos cuánto de meseta queremos tener en un paciente. Entonces son dos modos ciclados por tiempo, con frecuencia respiratoria y presión meseta idéntica, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí algo muy interesante, les había comentado además que esto se ha estudiado con curvas de volumen-presión, entonces se ha visto también, por ejemplo, como en estas presiones pico tan altas que se generan en la ventilación convencional, estos momentos pueden ser momentos de sobredistensión pulmonar. En esta área nos encontramos en la zona de reclutamiento, los alvéolos están abiertos de manera adecuada y pueden mantener el intercambio de gases. Sin embargo, cuando mantenemos esta zona muy baja, persiste el desreclutamiento, que puede suceder en algunos pacientes cuando estamos permitiendo que esta presión esté bajando muchísimo. Luego entonces, en esta ventilación de manera convencional que estamos ocupando, seguramente estamos permitiendo desreclutamiento de manera mucho más sencilla. La siguiente.
Aquí tenemos el reclutamiento, del reclutamiento también, como esta zona de reclutamiento y la zona de reclutamiento es mayor en la ventilación controlada, en la ventilación convencional. La siguiente. Aquí se ve exactamente la zona de reclutamiento y la zona de desreclutamiento, un tiempo muchísimo mayor. Es más tiempo se encuentra en este momento reclutado que el tiempo en el que se encuentra desreclutado. La siguiente. Aquí están una forma de ver el desreclutamiento, como cuando ventilamos al paciente de manera convencional, los pulmones se inflan, es un modelo experimental de pulmones de cerdo, y cuando viene la expiración, pues prácticamente pierden toda la presión, teniendo aún un poco de presión positiva. Esto es un ejemplo de lo que puede pasar de un paciente que lo tenemos en ácido controlado y lo paso a APRB, qué puede suceder con sus diferentes mediciones. Por ejemplo, aquí, presión pico de 32, lo paso a PRB y lo bajo a 26. La presión meseta de 26, la mantengo igual. ¿Qué pasa con la presión de la media labial de 11? La paso a 22. El PIP lo dejo en 5 y aquí se lo quité. Frecuencia respiratoria de 18, aquí tal vez lo bajé a 12. El volumen liberado, 500 mililitros en cada expiración, sin embargo aquí puede llegar a liberar más, 620, y con esto permitir que no esté reteniendo CO2. 9 litros de ventilación minuto, aquí tal vez un poco menor de ventilación minuto. PaCO2 de 51 y PaCO2 de 49. La siguiente, este ejemplo lo hice en la mañana con un paciente que se encontraba con ventilación asistida y luego lo dejé en APRB 30 minutos. Presión pico, antes de la ventilación asistida, 19, APRB 20. Este paciente no tiene problema pulmonar, ningún solo problema pulmonar, pero podríamos ver lo que puede suceder. Presión meseta 16 contra 16. Presión media de la vía aérea 8 contra 18 de presión media de la vía aérea. PIB de 5 y 5. Respiratoria 18, 12. PO2 de 115 contra 126. Un poco de mejoría. Ventilación minuto 6.6 litros, 6.2 litros. Seguimos permitiendo la ventilación del paciente. PaCO2 30.7 contra 22, realmente permite más la ventilación, son 4 contra 1, ¿no? Aquí son 30 pacientes con politraumatismo aleatorizados, los cuales se ve, el autor que les comentaba, el doctor Puttensen, ve en este estudio de politraumatismo que incrementa la distensibilidad, la presión arterial de oxígeno, el gasto cardíaco, el consumo de oxígeno, disminuye los días de ventilación mecánica por menos sedación y además menos días de estancia en la unidad de cuidados intensivos. Quisiéramos siempre que ocurriera así con APRB, pero no es así. APRB no es tampoco eso. Si esto fuera la maravilla, siempre ocuparíamos APRB en todos los pacientes. Son ciertos pacientes los que se tienen que seleccionar. Y estas son ya de las últimas. Respiración espontánea. Aquí vemos cómo la contracción diafragmática activa, aquí está respirando espontáneamente, la contracción diafragmática posterior desplaza el contenido abdominal fuera del tórax. Y como la presión pleural es menor, los alvéolos dependientes entonces que están aquí van a ser reclutados, y esto mejora la distensibilidad y la relación BQ, mejorando también la oxigenación de los pacientes. Sin embargo, aquí, sin contracción diafragmática, el contenido abdominal presiona hacia adentro del tórax. Las regiones pulmonares dependientes que se encuentran aquí se comprimen con menor distensibilidad, se forman atelectasias, menor BQ. El volumen corriente que le estamos administrando, porque finalmente se lo administramos, va a irse hacia zonas no dependientes con riesgo de sobredistenderlas y lesionarlas más. Luego entonces, por eso, si yo tuviera que sacar de conclusión, a lo mejor no APRB o otra modalidad ventilatoria, pero así algo importante es empezar a permitir la ventilación espontánea en los pacientes con este tipo de problemas, ¿no? Entonces la respiración espontánea, sin respiración espontánea existe mayor riesgo de atelectasia de zonas dependientes. La respiración espontánea puede facilitar el reclutamiento de regiones pulmonares dependientes. El reclutamiento mejora la relación BQ y oxigenación. La respiración espontánea y la tos promueven el aclaramiento de secreciones. Se necesita menor cantidad de sedantes y relajantes y menos costos y complicaciones también. Respiración espontánea no significará que el paciente esté despierto y respirando, no, simplemente que tengamos la respiración, el paciente esté sedado, pero está respirando espontáneamente, se está contrayendo el diafragma. ¿Cuántos estudios existen en la literatura de APRB? Un poco más de 20, no muchos. Realmente algo ha sucedido. Yo me imagino porque cuando empezamos a poner APRB, realmente a veces programamos algo y decimos, no, esto no nos gusta, y nos regresamos otra vez hacia asistido, porque hay ciertas cosas que tenemos que programar. Ya les comenté una de tantas, es, cuido mi volumen minuto. Si el volumen minuto lo estoy cuidando y no cae por debajo del que el paciente tenía,
me debo de mantener seguro. Obviamente primero inicialmente lo tengo al 100%. Si a mi paciente lo tenía en ventilación asistida y en ventilación asistocontrolada y le estoy dando PIP de 10 y él está generando una presión alta de la vía aérea de, pónganle 25 y PIP de 10, el paciente realiza 6 litros por minuto de volumen y además, bueno, ahorita, en esa primera parte, ¿cómo lo cambio a PRV? Utilizo lo mismo. En PIP high, ¿qué le voy a poner? La presión alta que el paciente está haciendo. La presión low, ¿qué le voy a poner? El PIP que le estoy dando, simplemente 10. Simplemente prolongo mis tiempos de inspiración y bajo el de expiración y entonces tengo ahí una PRV inicial. Verifico cuánto tenía de volumen minuto inicial y cuánto tengo de volumen minuto posterior y entonces estoy tratando de mantener que mi paciente esté ventilado y después me voy sobre oxigenación y otros aspectos más que, bueno, comentaremos. Estos son los autores, 1991. ¿Qué pacientes son los que se estudian? Cirugía cardiovascular, o sea, pacientes que a lo mejor alguien dirá, yo no metería un paciente posoperado de cirugía cardiovascular a PRV, a lo mejor me lo deteriora, lo lesiona, ¿no? Ya vimos que no. Pacientes con politrauma, con CIRPA, pacientes posoperados, la siguiente por favor. ¿Qué cantidades de pacientes? 10 pacientes, 19 pacientes, 20, 24, como usualmente lo hacemos en cuidados intensivos, no son muchos, por lo que a veces los resultados no son así concluyentes. Años, 96 al 99, traumas, CIRPAs graves, posoperados, estos son los pacientes que se tienen. Estos no son 596, era el grupo total, realmente fueron 42 pacientes. La siguiente. Y estos son de los últimos. Este es el año 2001, un estudio prospectivo aleatorizado, en donde son 30 pacientes y la población que se tiene, uno tal vez de los más recientes, año 2002, también igual, con los mismos problemas, año 2005, hasta el año 2005. Pacientes 24, 58, 46, tal vez un poco más de pacientes. La siguiente, algunos de los resultados, mejoría de la ventilación y de la oxigenación, los siguientes, son realmente aspectos hemodinámicos sin grandes cambios, se reduce la presión inspiratoria pico y el PIB reducen la presión media de la vía aérea incrementada a 2 horas, no hay diferencia en el intercambio de gases o de variables hemodinámicas, por lo menos no deterioran la estabilidad hemodinámica. Y bueno, reducción en los días de ventilación, en benzodiazepinas, generalmente es más o menos lo mismo que tenemos en relación a resultados. La siguiente. Bueno, esto es lo que comentaba el doctor Puttensen, acorta el periodo de cuidados intensivos con APRV, que incrementa la distensibilidad, PO2, índice cardíaco, disponibilidad de oxígeno y reduce la extracción y los bloqueadores también, o los agentes sedantes y relajantes. La siguiente. Y bueno, estos son otros parte de los resultados, 22 estudios que existen en la actualidad. La siguiente. Bueno, en conclusión diría que APRV es una ventilación de CPAP con liberación de presión de la vía aérea. La presión media sostenida de la vía aérea promueve reclutamiento y oxigenación, principios importantes de APRV. Tiempo de liberación acortado, minimiza el desreclutamiento, entonces por eso necesito tener menos tiempo expiratorio. APRV maximiza los beneficios de la respiración espontánea. Creo que no hay tantos modos ventilatorios que puedan hacer esto. Puede reducir costos y complicaciones, no en todos los pacientes. Tenemos que seleccionar bien al paciente que lo va en donde se va a tener el beneficio. Bueno, muchas gracias, no sé si tengan preguntas.